No lo sé. Aunque oía una voz. ¿De veras conociste a mi madre? Bastante bien. Tú no sabes casi nada de ella, ¿verdad? No. Es imposible que recuerde gran cosa de mis padres. Yo era muy pequeña cuando murieron en un accidente. El accidente de tráfico en Friburgo. No, querida. Lo siento. Eso no fue lo que pasó. Tus padres fueron asesinados. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nadie me ha dicho nada de eso. ¿Qué sabes tú? Tu madre osó luchar contra una bruja negra muy poderosa. Mater Suspiriorum. La madre de los suspiros. ¿La madre de los suspiros? Padre Johannes, ¿cuántas gotas? 20, por favor. Está usted agotado. Necesita descansar. Con todo lo que está ocurriendo, no. Tengo que luchar. Tengo que luchar. Se calme. Por favor, tome sus gotas. Su debilidad es su fuerza, padre. Te estaba esperando. ¿Tú eres Sara? Sí. Siéntate. Tengo muchas cosas que contarte sobre tu madre, sobre ti y sobre un mundo que casi no conoces. Hace más de 1000 años, a orillas del Mar Negro, tuvo su origen la peor de las brujerías por parte de 3 hermanas. Durante años vagaron por la tierra, sembrando muerte y destrucción por donde quiera que iban. Busca en cualquier libro de arte y podrás encontrar imágenes suyas. Finalmente encontraron hogar. Mater Suspiriorum, la madre de los suspiros, se instaló en Friburgo. La madre de las tinieblas, Mater Tenebrarum, se fue a Nueva York. Mater Lacrimarum vino a Roma. Es conocida como la madre de las lágrimas, la más cruel y la más bella de las 3 hermanas. Y es la única que sigue viva. Mater Tenebrarum y Mater Suspiriorum murieron hace años. La madre de los suspiros mató a mis padres. Sí, pero tu madre antes le causó heridas terribles. Tras la pelea, quedó reducida a una sombra de lo que era. Una joven bailarina llamada Susie Bannion finalmente logró matarla. Pero todo eso ya es historia. Al abrir la urna que encontró Monseñor Brusca, la madre de las lágrimas recobró sus poderes. ¿Usted cómo sabe eso? Tu amigo Michael me puso al corriente. Cuando me telefoneó, me habló de una túnica roja mágica, que podría tratarse de un talismán muy poderoso. Yo he tenido visiones. Vienen brujas que proceden de todo el mundo para celebrar su retorno. Sí, sabemos que no paran de llegar a Roma. En cada avión, en cada coche, en cada tren vienen más. Quieren que Roma vuelva a caer para que dé comienzo una segunda era de las brujas. No sé si podré soportarlo. Creo que me estoy volviendo loca. A tu mente no le pasa nada, Sara. Es el mundo el que se vuelve loco.